Bienvenido a este canal NutriVolución. Lo que vas a ver a continuación es un fragmento de una clase exclusiva de un diplomado en el que yo soy parte. En este fragmento voy a hablar acerca de temas que tienen que ver con composición corporal, con porcentaje de grasa, etc. Así que realmente este es un regalo. Tuve la oportunidad de tomar un fragmento de eso y poder ofrecérselos en este video. Y la calidad visual de este video no va a ser como estos videos donde hay un mucho mejor lente y hay una mucho mejor producción. Sin embargo, la calidad de información es la misma y es una calidad muy buena que sinceramente yo digo que vale la pena ver todo el video. Así que si quieren saber más acerca de composición corporal, quédense y descúbranlo a continuación. Listo, mencionaste dos cosas, ¿no? Para poder medir progresos y para poder tener algún diagnóstico. Son dos cosas importantísimas. La mayoría de ustedes, si no es que todos ustedes, por lo menos tomamos una, dos o tres variables. Por ejemplo, el peso, pues es lógico, ¿no? Estatura, pliegues tal vez en algunos casos, circunferencias de cintura. ¿Pero por qué lo hacen? Puede servir como dato diagnóstico, puede servir para saber si nuestro paciente está evolucionando como queremos que lo logre. O no, o tal vez la intervención no está siendo la adecuada y tendríamos que modificar algo para que puedan tener esto. Pero básicamente medir es cuantificar. Cuantificar significa poder tener datos certeros, datos que nos digan de una forma más tangible qué es lo que está sucediendo, en este caso con los datos antropométricos, de composición corporal, etc. Entonces es muy importante medir. ¿Qué es lo que vamos a medir? Bueno, vamos a medir el cuerpo con el objetivo de obtener la composición corporal. ¿Cómo podríamos definir la composición corporal? A muy grandes rasgos, de una manera muy general y muy simple, podría ser la cuantificación de los componentes estructurales del organismo. Listo. ¿De qué puede estar compuesto nuestro cuerpo? ¿Qué podemos? O sea, obviamente tenemos nuestro cuerpo y tenemos cosas dentro de él. ¿Qué podemos tener dentro de nuestro cuerpo? ¿Qué lo puede conformar? Grasa. Y qué bueno que lo mencionan como inicial porque en el deportista o en la mayoría de las personas físicamente activas es lo que más les importa. Ellos van a una valoración, después de que los mides, usualmente lo primero que te van a preguntar, ¿qué es? ¿Cuánto tengo de grasa? ¿No? Dime mi porcentaje de grasa o dime mis kilos de grasa. Que eso del porcentaje también tiene sus contras, ¿no? Dependiendo de qué fórmula utilicemos, pueden dar distintos porcentajes. Pero el paciente generalmente va a hacer mucho énfasis nada más en la grasa. Y sí, es una de las partes dentro de nuestra composición corporal. ¿Pero será la única? ¿Qué otra podríamos tener dentro de nuestro cuerpo? Músculo, esa es otra, ¿no? Por ejemplo, podemos tener el mismo porcentaje de grasa, pero dos personas con el mismo porcentaje de grasa puede que no se vean igual. ¿Por qué? Puede uno que tenga más músculo que otro. Entonces uno se puede ver mucho mejor por este aspecto del músculo que la otra persona. Entonces el porcentaje de grasa están igual, pero su cantidad de músculo va a diferir. ¿Qué otra parte podríamos tener? Huesos, toda la estructura ósea. Y eso también es importantísimo. Sobre todo en últimas décadas se le ha dado más prioridad a saber cuánta cantidad de hueso podríamos tener a través de estimaciones que la antropometría nos puede dar, pero cuánta cantidad de hueso nosotros podríamos tener. ¿Con qué fin? Bueno, podemos tener distintos, pero uno de los principales, y como lo vamos a estar viendo más adelante, el hueso puede ser un determinante de masa muscular. O sea, qué tanta masa muscular nosotros podríamos tener viene muy de la mano con qué tanto esqueleto nosotros tenemos. Personas de complexión muy grande, que tienen esqueletos más grandes, que tienen más peso óseo, pueden tener más masa muscular. Tienen un potencial más elevado en su creación de masa muscular. Entonces eso es importantísimo, ¿no? En ocasiones podemos ver una persona que ya se estancó, dice, es que ya no he subido de músculo, llevo 10 años en el gimnasio y no sé qué hacer. Ok, vamos a ver. Si nuestra evaluación antropométrica nos dice que ya está en el tope de masa muscular conforme a su masa ósea, ¿qué se podría hacer en ese caso? Digo, por cuestión genética ya pegó. Entonces, o una de dos, o la persona se mentaliza de que probablemente el músculo ya no pueda subir, o, lo cual no es algo que yo hago, pero es algo que gente hace y que gente puede atender, el uso de anabólicos esteroides, que pueden romper ese potencial genético, que pueden romper esa relación entre la masa ósea y la masa muscular. Ahora, el estudio de la composición corporal está dividido en tres áreas. Primero, ¿qué se va a medir? ¿Cómo se va a medir? ¿Y cómo va a cambiar? Son estas tres directrices en donde se puede ir el estudio de la composición corporal. Uno, ¿qué se va a medir? Depende, ¿no? De qué es lo que queremos conocer.
Por ejemplo, ya en atletas de alto rendimiento, en específico de ciertas disciplinas deportivas, quisiéramos tener un bagaje de datos más completo, ¿sabes? Quisiéramos tener mucho más datos. Pero si es una persona obesa, ¿nos interesaría conocer todas estas 43 variables? Para nada. De hecho, sería incómodo y de hecho serían mediciones muy poco precisas por la misma naturaleza del paciente en muchas de estas 43 variables. Entonces, vamos a tener ahí un detalle, ¿no? Pero por el contrario, si es un nadador que está en un nivel competitivo, queremos optimizar su morfología, entonces aquí sí podríamos considerar gran parte de esas 43 variables. Por ejemplo, en personas con un sobrepeso muy considerable, ¿qué podría ser más útil medir? O sea, ¿qué datos sí nos interesaría tener para poder tener ahí un buen tratamiento en esa persona? Porcentaje de grasa, sí. Incluso en estos casos de obesidad grande o una obesidad muy considerable, la circunferencia de cintura ya sería un buen parámetro. Sobre todo el índice cintura-cadera, listo, eso puede ser muy buen parámetro. Entonces nos evitamos, si es muy obeso, nos evitamos estar midiendo pliegues que podría ser muy incómodo y muy imprecisos. ¿Cómo se va a medir? Bueno, tenemos distintos métodos. Uno de ellos es la antropometría, pero no es el único. ¿Vale? Tenemos, por ejemplo, los equipos DEXA, que es una especie de escáner, donde se va a hacer una fotografía, digamos, interna de tu cuerpo. O, por ejemplo, podríamos tener bioimpedancia, que son las básculas, por ejemplo, la marca Tanita, pues, se les conoce como Tanitas, pues Tanita es la marca Tanita, que tiene estas básculas muy populares, donde te subes y una corriente eléctrica te va a estimar la cantidad de agua, que te va a estimar con fórmulas cuál es la cantidad de grasa que podrías tener. Entonces, dependiendo, ¿no? O sea, se puede medir de distintas formas. Hoy vamos a hacer mucho más énfasis en lo que es antropometría. Y 3, ¿cómo va a cambiar? Hay distintos procesos, tanto naturales o no, de la vida que van a hacer modificaciones en nuestra composición corporal. Ahora, también podemos tener procesos, digamos, inducidos a través de estímulos, como lo puede ser en el entrenamiento, que haga modificaciones en nuestra composición corporal. Sobre todo en los llamados tejidos plásticos. Esos son los que van a cambiar, los llamados tejidos plásticos. ¿Cuáles son los tejidos plásticos? Grasa, músculo. ¿Sale? A partir de cierta edad, pues la masa ósea ya no va a cambiar, puede cambiar la densidad mineral, pero como tal el grueso o el ancho de los huesos básicamente va a permanecer en la gran mayoría de los casos igual. Entonces, aquí vamos a tener modificación. Ahora, otro dato que puede ser interesante para evitar ese problema de traducir a porcentajes es simplemente tomar pliegues y hacer la sumatoria. Dependiendo de qué listas de bases de datos y de referencias veamos, van a ser ya sea 6 pliegues o sumatoria de 8 pliegues. Podemos tener ambas, pero es popular la sumatoria de 6 pliegues. Estos son los 6 pliegues que se miden: tríceps, supraespinal, muslo anterior, subescapular, abdominal, pantorrilla. Ya los vamos a estar viendo más adelante en el día, pero son los 6 de los pliegues que se obtendrían para poder tener esta sumatoria. Y con base en esta sumatoria ya tenemos también diagnósticos o criterios que nos podrían, pues, delimitar si estamos o si la persona está bien o está mal. Ojo, también dependiendo del deporte puede modificar los criterios, por eso hay que buscar bases de datos del deporte en específico. Pero, por ejemplo, de manera muy general, pues aquí estaríamos hablando que para mujeres y para hombres, estas sumatorias de pliegues serían las que mostrarían la gran cantidad de disciplinas deportivas y los atletas de estas disciplinas. Entonces, bueno, ya a partir de ahí para arriba, pues ya estamos hablando de igual de sobrepeso, de obesidad. Entonces, es muy sencillo, es sumar 6 pliegues y listo. Así nos evitamos, repito, este problema de traducir a porcentajes. Pero ¿cuál podría ser el problema con esto? Que en ocasiones la persona no te va a entender. Si le dices, no, pues tu sumatoria de pliegues fue de 46. ¿Y eso es bueno o es malo? No, es buenísimo. Ah, bueno, entonces, pero no te va a entender. O sea, ellos están más acostumbrados, todos estamos más familiarizados con este aspecto del porcentaje de grasa corporal. Entonces, bueno, con base en estos números, nosotros podemos volver a ver bases de datos que ya están hechas por gente que se ha dedicado a estudiar esto. Ojo, este es un campo todavía muy abierto para la investigación. Les recomiendo que aquí hay mucho futuro. Entonces, si alguien quiere crear sus propias bases de datos, puede ser muy útil y puede ser una buena idea pues para fines del futuro de la nutrición. Este es un área muy importante. Ok, entonces aquí tenemos distintas disciplinas deportivas, el número de atletas que fueron medidos y cuál fue el porcentaje de grasa medio que se tuvo, la sumatoria de pliegues cutáneos. Entonces, bueno, aquí tenemos, dependiendo de la disciplina deportiva, pero aquí tenemos un rango de porcentaje de grasa. Todos estos deportistas pues están en porcentajes bajos, entonces pues no vamos a ver algo en sobrepeso ni mucho menos, pero sí vamos a ver unos más delgados que otros. Por ejemplo, en gimnasia
pues vemos cómo es menor, ¿no? Esto es en el caso de los hombres. Cada deporte puede tener sus peculiaridades, ¿no? Cada deporte puede tener una morfología más adecuada. Ahora, ¿cuál es el detalle con esta situación de traducir de pliegues a porcentajes? Pues bueno, tenemos distintas fórmulas. Se les va a hacer llegar un material, parte de ese material es una hoja de cálculo, de Excel, donde ya vienen estas fórmulas, y donde nada más pone los pliegues que sean necesarios dependiendo de la fórmula, pero pone los pliegues y te da el estimado. Entonces, por ejemplo, aquí en esta, son los mismos datos de la misma persona, o sea, son los mismos pliegues, pero si los ponemos en distintas fórmulas, nos van a arrojar distintos porcentajes de grasa corporal. Entonces, la persona, ¿qué le vamos a decir? ¿Que tiene 10% de grasa corporal o que tiene 19% de grasa corporal? Dependiendo, ¿no? Lo que sí, por ejemplo, es que si nos vamos a los extremos, la fórmula de Durnin fue evaluada con un montón de sujetos, población general, incluyendo sujetos obesos, lo cual, pues a lo mejor y para fines de nutrición deportiva como tal, no sería muy buena idea utilizarla. Por el contrario, la fórmula de Juhas, pues sí está más enfocada en deportistas, en específico jóvenes, bueno, de carácter universitario. Pero aquí tenemos una diferencia de 10 puntos porcentuales, enorme diferencia, ¿no? 10 puntos porcentuales, mismos datos. De hecho, hay un registro de que una persona afroamericana, un deportista de fútbol americano, con cierta fórmula que utilizaba densidad corporal, pero no nos vamos a meter en eso, pero con cierta fórmula que utilizaba densidad corporal, salía en un porcentaje de grasa negativo. O sea, así tan imprecisas pueden llegar a ser en ciertos casos las fórmulas. Pues, ¿cuánto de porcentaje tienes? No, pues menos 4% de grasa corporal. Eso no existe, eso no es real, ¿ok? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Pros y contras de tanto ya sea utilizar sumatoria de pliegues o utilizar porcentajes de grasa corporal.